Las manifestaciones paranormales, los fantasmas, la maldad y el terror también están presentes en esta hermosa Ciudad de México. Más de 5 siglos de historia, donde han ocurrido hechos inexplicables que escapan a toda lógica y que, más allá de ser leyendas, son hechos que nos ponen la piel de gallina. Muchos de estos sitios fueron escenarios de sucesos siniestros y encantados. Te damos la recomendación de 8 lugares malditos de la Ciudad de México, donde puedes sufrir de un terror indescriptible. En el primer lugar le pusimos el Palacio de Lecumberri, conocido como el Palacio Negro de Lecumberri, el edificio que albergó la antigua carcelaria del país. Se inauguró el 29 de septiembre de 1900, durante el gobierno de Porfirio Díaz, en la zona oriente de la Ciudad de México. Desde ese año y hasta 1976 funcionó como penitenciaría. El origen arquitectónico fue la reforma al Código Penal de 1871, dando como resultado la elaboración del proyecto por parte del arquitecto Lorenzo de la Hidalga e iniciado los trabajos de su construcción en 1885 por los ingenieros Antonio Torres Torrija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana. En su trabajo paralelo de las penitenciarías, Lorenzo de la Hidalga comparó diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham. El edificio se ideó con base a ese modelo, es decir, una rotonda o cuerpo central poligonal destinado a la seguridad de la penitenciaría y un radial conformado por galerías en forma de estrella que convergen en el espacio central, en el cual se erigía una torre destinada a la vigilancia de todo el penal. Uno de los acontecimientos históricos más destacados que involucra al edificio es sin duda el asesinato del entonces presidente y vicepresidente Francisco Madero y José María Pino Suárez, quienes previamente fueron forzados a firmar la renuncia de sus cargos, hacerlos prisioneros y asesinarlos a solicitud de Victoriano Huerta, a la llegada a Lecumberri. Fueron abatidos con disparos en la cabeza y sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del edificio. Este palacio fue una cárcel que tuvo que ser cerrada porque se salió de control por la sobrepoblación y violencia, hambre y caos. Un charro negro se aparece por las noches, pero todas estas personas que murieron en Lecumberri son almas en pena que siguen vagando por el lugar. No deja de ser impresionante una trágica historia inspirada, la leyenda del Callejón del Aguacate, que actualmente cuenta con un altar en la esquina, y este es el número 2, Callejón del Aguacate. Era los años 30 cuando un militar vivía en este sitio, que es hoy uno de los más visitados por entusiastas de lo paranormal. Sus experiencias ya habían perturbado al solitario hombre, quien gustaba de salir a caminar con su uniforme. Según se cuenta, en una de esas salidas se encontró con un niño, quien se maravilló por sus medallas y le insistía que jugara con él. Ante su respuesta negativa, el menor lo impacientó al grado de que lo asesinó violentamente justo al árbol del aguacate. En la primera versión, tras su arrepentimiento, el militar puso un altar con una virgen para quien pasara orara por el alma de ese niño. En la segunda, se asegura que fue el quien se colgó del árbol al lamentar sus actos. Aunque la mayoría de los relatos de las personas que transitan este callejón es la de una energía pesada
y un tanto sinestrosa, que aluden a que el niño sigue rondando. Algunos van más allá y describen que su rostro se ha revelado a los locales, que incluso han podido escuchar su llanto. Pero esto no sería la única presencia, ya que también se ha rumorado que se escuchan los pasos y risas de lo que visiblemente es una sombra o que es el diablo, quien aparece vestido como charro negro o medianoche, por lo que dice que quienes lo miren al de frente está cerca de la muerte. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Trabajaba como enfermera en este hospital. Esta es la número 3, Hospital Juárez del Centro, La Planchada. La mujer era muy apasionada a su trabajo, hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Supuestamente Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él pidió matrimonio. Pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entraría en depresión tras saber la noticia y, según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital en el cual trabajaba. Y algunas de las personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría del mal de amor. Y por eso ahora cuida a los enfermos del hospital cada noche. Recorrimos esta joya arquitectónica abandonada en la colonia Doctores para intentar descubrir su verdadera historia y revelar algunos de sus más oscuros secretos. Y este es el número 4, Hotel La Posada del Sol. Una de las principales historias que son parte de la Posada del Sol es la de su creador, Fernando Saldaña Galván, cuya muerte es motivo de terror, pues señala que se colgó a uno de los espacios. Difieren entre una campaña y un jardín, ante las deudas que tenía por la construcción del hotel, pero antes de hacerlo, asesinó a su esposa e hijos. Uno de los espacios más buscados por sus tenebrosos visitantes es el altar dedicado a una niña. En él se puede ver un vestido colgado sobre la mesa que tiene dulces. La leyenda señala que una pequeña está en la guardería para los hijos de los trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Rural, pero su cuerpo fue hallado en uno de los túneles y ahora su fantasma es parte del frío inmueble. También se menciona que los espacios del inmueble fueron usados para torturar a quienes participaron en el movimiento del 68, además de que habría aprovechado la soledad y abandono para enterrar los cuerpos y en los túneles, aunque esta historia está acompañada de otra en la que también asegura que los masones habrían influido en la quiebra del hotel. Lo oscuro, lo frío, la soledad y el misterio que acompaña el lugar también habría sido el mejor escenario para realizar rituales satánicos con sacrificios humanos, aunque estas son historias de quienes están cerca del lugar, los mismos que aseguran haber escuchado lamentos y otros misteriosos ruidos en el interior de la Posada del Sol. El lugar ha sido siempre objeto de espeluznantes leyendas, pero la verdadera historia que se oculta detrás es realmente triste. Y esta es la número 5, la Isla de las Muñecas. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó
en uno de los canales que cruza la isla. Al enredarse entre los lirios de la orilla, el hombre que se encargaba de cuidar el original islote, en total soledad, no pudo hacer nada para salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparece en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en alrededor de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco tiempo de morir la niña, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianes. A raíz de aquello comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les falta extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, estas y están sucias y podridas. Desde este momento el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Esta casa fue testigo de un misterio que jamás se resolverá y que sigue acechando el lugar. Esta es la siniestra historia de la casa encantada de San Miguel de Chapultepec, y esta es la número 6, la casa de la Moira. La Moira es conocida por ser la casa con más historias encantadas de México, al menos hasta hace unos años, pero sigue siendo considerada como una casa siniestra de aspecto limpio, que se encuentra en San Miguel de Chapultepec, de la Ciudad de México. Ahora está pintada de negro, lo que se ajusta a las inquietantes leyendas locales que lo rodean. La historia con la que la mayoría estamos familiarizados es la de un niño llamado Marcos. Se cuenta que Marcos entró en la casa abandonada de la Moira a la edad de 8 años. Fue entonces cuando presenció una experiencia, algo que lo traumatizara por el resto de su vida. Marcos escuchó voces extrañas e inexplicables que salían de la casa. El tímido joven entró lentamente a un cuarto. Escuchó voces, algo que no pudo explicar del todo. Estas extrañas voces solo despertaron más su interés y lo impulsaron a explorar más la casa. Marcus procedió con valentía a subir las escaleras de esta casa y entrar en uno de los dormitorios. Fue aquí donde presenció la inquietante aparición de un hombre que había sido colgado del techo. Asustado, Marcus huyó de la casa solo para desarrollar una obsesión por lo que había visto. Esta vista también molestó mucho a Marcus. La aparición del ahorcado aparentemente dominó sus pensamientos desde entonces y lo puso en él un estado mental oscuro durante los siguientes 10 años. Estos mismos pensamientos oscuros continuaron atormentando a la mente de Marcus hasta el punto en que lo llevaron a regresar a su casa. Obsesionado con la casa y un extraño giro del destino, Marcus entró en la misma habitación en la que había visto la aparición del hombre colgado todos esos años antes. Luego procedió a ahorcarse. El asunto de todo esto no se sabe por qué Marcus regresó a la Moira. Algunos especulan que fue la curiosidad lo que lo convenció de que regresara y que luego fue poseído por una entidad oscura que lo atrajo a suicidarse. Otros creen que fue testigo de su propio destino cuando era niño y regresó para cumplir su profecía de muerte. A lo largo de los años, este edificio siniestro ha sido completamente pintado de negro. Ya sea que esta historia esté grabada de hecho o sea una falacia, muchos de los que han ingresado a la antigua casa afirman encontrarse con lo paranormal. Han visto y escuchado lo inexplicable, incluidas voces incorpóreas
y figuras sombrías. Quizá lo más inquietante es que algunas personas que visitan han sido poseídas, y poseídas por algo, no de este mundo viviente. Es uno de los sucesos paranormales más famosos de México, aunque también es uno de los que tienen más detractores. Algunos piensan que todo es inventado, mientras que otros lo toman como un referente del terror. Y esto es el número 7, Casa Cañitas. Todo sucedió en la casa número 51, ubicada en la calle Cañitas, en la colonia Popotlán. El caso fue presentado en la década de los 90 por el investigador Carlos Trejo, el cual tomó fama a partir de ello. Todo sucedió porque se reunieron en la ya citada casa con la idea de contactar al exnovio de Norma, hermana de Carlos Trejo. Él había fallecido en un accidente automovilístico tiempo atrás, por lo que querían contactarlo haciendo el uso de la Ouija. Para la sesión se reunieron Norma, Carlos y otro par conocidos, entre ellos 2 menores de edad. Se reunieron en una noche para empezar a intentar contactarlo, algo que terminó siendo una noche para el recuerdo. Fue una noche de pesadilla, sí. La Ouija empezó a reaccionar. No se sabe con qué tipo de ser habrían contactado, y en que empezó a profanar toda clase de mensajes obscenos. Un demonio había entrado. Y fue más que eso. Si no, se dice que un sujeto conocido como Emanuel fue poseído y comenzó a convulsionar. Este sujeto era el actual novio de Norma, por lo que muchos teorizaron que era el exnovio enojado. Lo que sí es que el hombre empezó a tirar espuma por la boca, a hacer movimientos terribles y a decir palabras insensatas. Algunas versiones dicen que le tiraron agua bendita, otras que era imposible que tuvieran a la mano. Se dice que luego de ese día acudieron a la iglesia por ayuda. Un sacerdote local les dijo que les ayudaría, por lo que fue a la casa de Cañitas para bendecir el lugar, pero parecía que la casa no quería a ningún representante de Dios allí. Enseguida las cosas empezaron a flotar, a arrojarse unos poltergeists agresivos, mostrando que no querían al sacerdote ahí. Luego de luchar un poco, todo parecía haber calmado y pensaron que lo peor había pasado. Abandonaron gradualmente el lugar. Se dice que hasta la fecha el lugar se encuentra embrujado porque la gente no se acerca al sitio. Y de las personas involucradas en ese día, que fueron 7, se dice que fueron muriendo con el pasar del tiempo. Del único que sale y que vive es Carlos Trejo, quien se volvió un famoso investigador paranormal a partir de esos hechos. Algunas personas dicen que inventó todo para atraer la atención. Al final, lo que sí es cierto es que este caso se volvió tan famoso que hasta una película le hicieron. ¿Crees que pasó algo sobrenatural en esta casa llamada Las Cañitas? La leyenda cuenta que un hombre escéptico ante los rumores un día se animó a caminar por ahí. No llevaba ni la mitad del callejón recorrido cuando vio una sombra detrás de un árbol, pero eso no lo detuvo y continuó caminando. Más adelante, la sombra se lo acercó y el hombre vio a un ser que se reía histéricamente. Y esto es el puesto número 8, el Callejón del Diablo. Horrorizado, salió corriendo hasta el final del callejón. En su camino apresurado por llegar al final, sintió que el piso por el que caminaba se iba hundiendo y lo iba atrapando poco a poco, impidiéndole llegar
a la salida del callejón. Cuando por fin logró escapar, le contó todo al mundo lo que había sucedido y que había tenido al diablo cara a cara. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo se aparece de forma de lechuza o simplemente como una sombra. La otra versión de la leyenda también habla de la aparición del diablo. En cierta ocasión un borracho caminaba por el callejón oscuro pasada la medianoche. Desde la distancia vio una figura que se apoyaba en el tronco de un árbol, pensando que alguien en la oscuridad quería atracarlo. Para curarse de salud, corrió con las manos empuñadas hacia el extraño. Un destello de luz antes de toparse con el desconocido le dejó ver el ser horrendo que era malignamente aterrador. El miedo parecía sujetar los pies del hombre en el suelo, pero aún así agarró fuerzas para correr despavoridamente y escapar de su desgracia. Cuando el borracho corrió la noticia de que el callejón de Marras se había aparecido el demonio, muchos de los pobladores lo secundaron diciendo que había sido asustado por el monstruoso espectro. Cada país tiene su historia, historias escalofriantes, lugares que son dignos de una película, y en México no se escapa de todo esto. Si tú sabes más de lugares terroríficos, déjanos saber en la caja de comentarios. Y si ya te asombras y te atreves a visitar a estos lugares, cuéntanos. Te damos gracias por llegar hasta aquí y suscríbete a mi canal, que seguiremos con más temas.